micrófono sin ningún problema. Bueno, entonces en el primer capítulo de definición que vamos a ver hoy, de definición del hombre en términos de cultura, de Cassirer, es como el capítulo donde resume su tesis, ¿no? Y ya después la desglosa o la desarrolla más bien en los siguientes capítulos que hablan sobre la base del ser humano para poder entenderlo. Entonces, el capítulo, o más bien el libro, comienza con la pregunta de qué es el hombre y cómo a través de la historia se ha entendido el ser humano, ¿no? Entonces, la base principal de Cassirer, como lo comentamos ya en clases anteriores, es el ser humano como ser simbólico y lo importante y relevante de los siguientes apartados, cuando define mito, religión, lenguaje, ciencia y todo ello, es cómo va dejando o a través de la argumentación, de la crítica de ciertos textos, va diciendo por qué es simbólico y qué herramientas utiliza para ello. Bueno, lo que nos comenta al principio del texto nos menciona que obviamente el ser humano no es solamente o no tiene solamente una vida individual, sino también una vida política y social, ¿no? Entonces es un poco lo que comentábamos hace rato, es que la expresión, podemos decir, compleja y del proceso de la civilización es el Estado, es como el producto final de este proceso lento y obviamente pues que implica el Estado, pues la vida política y social del ser humano que irónicamente se ha hecho creer que es una vida individual. Entonces, lo que nos propone Cassirer es que para entender al ser humano no solamente se estudia desde una perspectiva individual, sino que se debería de estudiar desde una visión o una postura social y política. Lo que nos menciona es que, bueno, una de las labores del filósofo deberá consistir en agrandar estos caracteres, ¿no? La perspectiva política y social en el ser humano. Y Cassirer también comenta que, bueno, la filosofía no proporciona una teoría muy satisfactoria del hombre, sino hasta que haya desarrollado pues una teoría del Estado, que era lo que habíamos comentado. Las perspectivas teóricas o la teoría en general es una serie de ideas que ayudan a entender la realidad, en este caso al ser humano. ¿Cuáles son las teorías sobre el ser humano? ¿Qué nos dicen estas teorías y qué implican las teorías del ser humano? Entonces, lo que nos menciona Cassirer es que para entender al ser humano, pues debería también de crearse una teoría del Estado, porque quien creó el Estado es el ser humano. Entonces, dice, la naturaleza del hombre se halla escrita en la naturaleza del Estado. Este es producto de un proceso tardío del proceso de civilización. Perdón. Y bueno, más adelante dice, mucho antes de que el hombre hubiera descubierto esta forma de organización social, había realizado otros ensayos para ordenar sus sentimientos, deseos y pensamientos. Entonces, el Estado, como una forma de organización social, pues sirve para organizar y ordenar estos elementos que son parte del ser humano. Sin embargo, bueno, anteriormente había otro tipo de organizaciones no tan complejas, podemos decir que organizaciones más simples y basados en diferentes elementos. Un ejemplo es el mito, la religión y el arte, el lenguaje, ¿no? Dice, semejantes organizaciones, sistematizaciones se hallan contenidas, por ejemplo, en el lenguaje, en el mito, en la religión y en el arte. Si ustedes ya leyeron, y creo que sí, por ejemplo, Tótem y Tabú, Malestar en la cultura, pueden entender también cómo es que Freud utiliza esta cuestión del tótem y del tabú como como una de las primeras formas de organización del pensamiento. Y obviamente esto conlleva una forma simple, pero una forma de organización social. Entonces, para hacer una teoría del hombre, como dice Cassirer, tendríamos que admitir esta base. ¿Cuál base? La del lenguaje, el mito, la religión, el arte y otras expresiones mucho más complejas como la ciencia y la historia.
Entonces, Cassirer comienza a relatar esta cuestión de entender la teoría del hombre a partir de Platón hasta terminar a Comte. Bueno, aquí hay varios autores que va desarrollando, pero bueno, aquí en esta primera parte de Platón a Comte, nos menciona que una de las primeras premisas, que ya lo habíamos comentado anteriormente, de Platón es el conócete a ti mismo, ¿no? Y entonces para conocer al otro o lo otro, pues obviamente que implica un proceso espejo, por decirlo así, en el que no solamente se conoce al otro o lo otro, sino también nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, estudiar al hombre en su vida política y social es necesario para entenderlo. Y bueno, ya lo habíamos comentado, la filosofía no puede proporcionar una teoría significativa, que creo que este está un poco repetido. Y una de las máximas de su filosofía, es decir, la de Comte, estamos hablando ahora de Comte, que fue uno de los filósofos más modernos que comienza a hablar sobre el hombre. Es que nuestro método para estudiar al hombre tiene que ser ciertamente subjetivo, ¿no? Entonces, para entender al ser humano, obviamente debemos entenderlo desde la subjetividad, desde su subjetividad. Entonces, se requiere, por lo tanto, de un método subjetivo. Vamos a entender la concepción de sujeto universal y la psicología histórica, que a mí me parece un apunte interesante que tiene mucho que ver con la psicología cultural, reemplaza todas las formas anteriores de una psicología individual. Entonces, recuerden que la psicología cultural pues es histórica y es necesaria para poder entender al ser humano. En Comte hay una distinción entre filosofía y sociología. Es una de las primeras distinciones que se comienzan a hacer, sobre todo en este momento, y que comienzan a dividir a las ciencias. Sin embargo, todavía en Comte hay una concepción de la sociología como una ciencia natural. Su ambición se cifraba en establecer una teoría puramente naturalista del mundo social y cultural. Si bien comenzaba a separarse, pues obviamente que con Comte la sociología era entendida como una ciencia natural. Entonces hay una distinción en este momento, como ya lo habíamos comentado, pero ya más fuerte, entre el hombre y el animal. Hay una distinción, por lo tanto, entre lo que es instinto y lo que es inteligencia. Por lo tanto, necesitan una redefinición ambos a partir de esta perspectiva para poder entender estos dos conceptos y sus diferencias. Hay un error metodológico típico en James, quien señala como falacia del psicólogo entre estas dos, ¿no? Sobre todo los conductistas comienzan podemos decir, como a decir que lo que le pasa al ser humano a semejanza del animal tiene que ver con estos instintos. Con Freud sucede de otra forma, cuando habla sobre la pulsión del Eros y el Tánatos, no se entiende como algo tan natural, ¿no? Como algo que está ahí, sino más bien también como con una perspectiva social. Pero bueno, ahí hay esas discusiones sobre lo biológico y lo social, que también tiene que ver con esta discusión entre lo animal y propio del ser humano. Entonces, la pregunta de qué es el hombre se supondría que lo tienen que responder los filósofos. Pero obviamente que Comte y todos los que le siguen bueno, que no son como tal ni sociólogos ni nada, porque en un principio pues no se, si bien se le adjudica esta cuestión del padre de la sociología, no era filósofo, no era sociólogo, perdón, sino eran pues en ese momento filósofos y comenzaban ya de cierta forma posteriormente a llamarse cientistas sociales. Pero en un primer momento pues eran filósofos y tenían perspectivas o sabían de todos los elementos, ¿no? Tanto naturales como sociales, de la biología, de la anatomía, entre otras. Y bueno, aquí plantea Cassirer, que me parece una metodología muy buena sobre eh, argumentar, proponer y luego plantear preguntas, ¿no? Entonces, menciona a Cassirer, es que estos métodos son suficientes exhaustivos. Habíamos también comentado anteriormente sobre los métodos
que se han utilizado para poder entender al ser humano. ¿O existe otra manera de abordar la filosofía antropológica? ¿Existe otro camino, además del que nos señala la introspección psicológica, la observación y el experimento y la investigación histórica? Recuerdan que estos son como los principales métodos de, que han ayudado a entender y a definir qué es el hombre, ¿no? La introspección psicológica, la observación y el experimento y la investigación histórica. Y entonces Cassirer, bueno, hace estas preguntas. ¿Serán suficientes o habrá otros métodos mejores para poder entender qué es el ser humano? Es decir, para abordar la filosofía antropológica. Y menciona Cassirer, he tratado de descubrir esas nuevas vías en mi filosofía de las formas simbólicas, que ya que había comentado una compañera. Parte del supuesto de que sí existe alguna definición de la naturaleza o esencia del hombre y debe ser entendida como una definición funcional y sustancial. Entonces, la característica sobresaliente y distintiva del hombre no es una naturaleza metafísica o física, sino su obra. El sistema de las actividades humanas lo que define y determina el círculo de la humanidad, que es el lenguaje, el mito, la religión, el arte, la ciencia y la historia son otros tantos constituyentes. Entonces, cuando aquí habla del círculo de la humanidad, está haciendo referencia a esto, pero también a otros tantos constituyentes, ¿no? No lo dice claramente, pero es a lo que se refiere. Entonces, lo que nos menciona aquí Cassirer es que no vamos a entender la naturaleza del ser humano o la naturaleza metafísica o física. Recuerden que hay esta distinción ya, por ejemplo, en los filósofos sobre lo que son las cuestiones físicas propias de la naturaleza, las cuestiones biológicas y las metafísicas es lo que va más allá de la física, que en este caso podría ser, por ejemplo, las cuestiones psicológicas, sociales, la organización política, todo ello. Sino que hay que entenderlo en su obra, es decir, en sus actividades. Y muchas, bueno, obra contiene una complejidad mayor, pero podemos denominar como la actividad humana, ¿no? Por eso habla del sistema de las actividades, porque no solamente es una actividad, sino es todo lo que implica la actividad humana. Por eso habla del sistema. Y esto, fíjense, tiene que ver mucho con la psicología rusa, cuando habla, y que lo vamos a ver con Vygotsky, que al ser humano hay que entenderlo en su vida cotidiana, es decir, en sus actividades cotidianas y todo lo que implica esta actividad. Por eso todo esto implica o está relacionado con el círculo de la humanidad, que tiene que ver con todos estos elementos y están propios en la actividad humana. Y lo vemos muy claro, por ejemplo, en estas fechas, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Sobre todo, y bueno, febrero, por ejemplo, también con las Candelarias. Entonces, vamos a entender todos estos elementos. Y propone una filosofía del hombre, una filosofía que nos proporcionará la visión de la estructura fundamental de cada una de estas actividades humanas, que al mismo tiempo nos permitirá entenderlas como un todo orgánico. Y habla sobre todo de un vínculo funcional entre todos estos elementos, cómo los une y a partir de qué elementos se relacionan. Por eso habla del vínculo funcional. Entonces, tenemos que buscar la función básica del lenguaje, el mito, el arte y la religión. No solamente es entenderlas, como lo hacen algunos, sino qué es lo que está ahí, cuál forma básica está ahí, que se reproduce tanto en el lenguaje, en el mito, el arte y la religión, como ciertos mecanismos presentes en cada uno de ellos que los hace ser o los hace producir, ¿no? Entonces, lo que nos menciona aquí sobre esta función básica, dice mucho más allá de sus innumerables formas y manifestaciones, y en último análisis trataremos de reducirlo a un origen común. O sea, ¿qué es lo que los está originando o produciendo? Era lo que les comentaba. Entonces, él propone una estructura, describir la estructura. O sea, al describir la estructura vamos a entender cuál va a ser o cuál sería el origen común. Entonces, utilizaremos terminología psicológica
¿Por qué utilizaremos terminología psicológica? Pues porque son los elementos que nos ayudan a conceptualizar ese origen común que produce, que está presente y produce el lenguaje, el mito, la religión, el arte. Y habla del sentimiento religioso, habla de la imaginación artística o mítica y del pensamiento lógico o racional. Todos estos, si ustedes terminan de leer el libro, lo van a encontrar en cada una de estos procesos, ¿no? O sea, lo que está o lo que origina el lenguaje, el mito, la religión, de acuerdo a la descripción de la estructura que hace Cassirer utilizando terminología psicológica, es el sentimiento religioso, la imaginación artística o mítica y el pensamiento lógico o racional. Y ojo, esto también se utiliza mucho en la psicología cultural, estos conceptos. También, bueno, un poco se relaciona con la psicología infantil, la sociología en general, por la cuestión social, los métodos históricos y el problema del sentido. Este es súper importante en la psicología cultural, sobre todo con González Rey, que es uno de los autores que vamos a ver, y antecede al problema del desarrollo histórico. Entonces, estos elementos nos ayudan a entender cuál es el origen común del lenguaje, el mito, el arte y la religión, y sobre todo, pues estas categorías que vamos a encontrar en los diferentes momentos cuando estemos leyendo mito y religión, lenguaje, arte, ciencia e historia, ¿no? Y obviamente los métodos históricos, la sociología en general y el problema del sentido. Entonces, sin duda que la cultura se haya dividido en actividades que siguen líneas diferentes y persiguen fines diferentes. Sin embargo, estos elementos están presentes. No sé si hasta aquí hay alguna duda sobre esta parte es importante porque ya nos ayuda a entender la tesis de Cassirer. Esto es una tesis y, bueno, la tesis de que el hombre es, de que el ser humano es un ser simbólico, por lo tanto propone una filosofía de las formas simbólicas. Y esta es la tesis, ¿no? Que al ser humano hay que entenderlo en su forma simbólica y en su obra, ¿no? A partir de esta tesis lo demuestra o lo menciona cuál es la particularidad de entenderlo, de entender al hombre como un hombre simbólico y lo desarrolla a partir de la constitución del lenguaje, el mito, el arte y la religión, y de estos elementos conceptuales que le van a ayudar a demostrar esta cuestión particular ¿cómo se llama? Ya se me fue la idea. Bueno, que le van a ayudar a demostrar la constitución simbólica del ser humano. Y es la parte sustancial del texto, de todo el libro. Y ya en los siguientes, el mito, la religión, el lenguaje, todos los siguientes capítulos, lo que hace es refutar lo que se ha dicho sobre el concepto, cómo se ha visto y proponer esta cuestión a partir de la filosofía de las formas simbólicas que él propone, cómo en realidad en el interior están el sentimiento religioso, la imaginación artística o mítica y a veces el pensamiento lógico o racional, que es obviamente propio de todo ser humano. Ya en el siguiente capítulo, y vamos a terminar con él, Cassirer, solamente como una forma de ejemplificar esta cuestión que trata de responder Cassirer, no nos va a dar tiempo de leer los siguientes capítulos, que me parecen son interesantes, pero que, bueno, esto lo vamos a utilizar solamente como una propuesta, ¿no? Como un ejemplo para demostrar cómo es que Cassirer está hablando de estas formas simbólicas. Entonces, el mito es el hecho de que el mito, bueno, comienza a definir el mito, lo que es la cuestión de la religión, y menciona que el mito es el hecho de que está desprovisto de rima y razón. Bueno, vamos a ver por qué comenta que está desprovisto de rima y de razón. Sin embargo, el pensamiento religioso en modo alguno se opone necesariamente de racional o filosófico. Una de las tareas principales de la filosofía medieval, pues consistió en establecer esta conexión entre estos dos modos de pensamiento. Entonces, el mito y la religión son, desde la perspectiva de Cassirer,
pues modos de pensamiento. Kierkegaard es un filósofo quien describe la vida religiosa como la gran paradoja. La religión sigue siendo un enigma, no solo en un sentido teórico, sino también ético. Se halla cargada de antinomías teóricas y de contradicciones éticas. Pretende hallarse en posesión de la verdad absoluta, pero su historia es la historia de los errores y de las herejías. Bueno, todos los crímenes que se cometieron en nombre de Dios, pues obviamente que trae consigo ciertas contradicciones y ciertas herejías, ¿no? Y bueno, la vida religiosa, como aquí lo plantea, bueno, está cargada de estas antinomias teóricas y de estas contradicciones éticas, ¿no? Que en un principio, en un momento, eran bien vistas y posteriormente, pues ya no lo son, ¿no? Entonces, por eso habla de esta contradicción que existe en la religión sobre una verdad absoluta en ese momento de la historia de la humanidad, pero que más adelante se dieron cuenta que no es del todo real. Entonces, los símbolos cambian incesantemente, pero al principio se hallan en su base. La actividad simbólica como tal, pues permanece igual. Si bien ya lo habíamos comentado anteriormente, es una de las características del ser humano, esta particularidad que puede existir, pero que a su vez también hay una universalidad, ¿no? Entonces, lo que aquí nos dice es lo mismo, ¿no? O sea, estas expresiones simbólicas de lo religioso y lo mítico son muy variables, pero en el interior o en su base, la actividad simbólica sigue siendo la misma. ¿Y cuál es? Pues esta actividad simbólica. Son expresiones de esta actividad simbólica y las expresiones son muy distintas y variables. Aunque el mito es ficticio, se trata de una acción inconsciente. La etnología y la psicología, pues son, la psicología moderna, pues han sido como dos vías para poder entender el mito. Entonces, recuerden que la psicología moderna, bueno, con Freud principalmente, bueno, es uno de los primeros que tratan de entender el tótem y el tabú, por ejemplo. Y partiendo del supuesto de que el primero, es decir, la etnología, había que buscar era un centro objetivo del mundo mítico. El error que menciona aquí Casirer es que se trató de entender la cuestión mítica a partir de una cuestión objetiva. Por ejemplo, la teoría psicoanalítica. Sin embargo, lo que nos menciona es que el mito combina un elemento teórico, pero también una creación artística. Por eso no se puede entender como tal desde una perspectiva objetiva. Entonces, en el mito, su interior, están estos elementos, el elemento teórico y el elemento de la creación artística. Entonces, la magia, a pesar de ser tan fantástica en sus medios, es científica en cuanto a su fin. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que la ciencia, pues lo que busca es entender la realidad y obviamente poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, la ciencia trata de modificar la realidad, aunque la cuestión del mito, por ejemplo, la magia, tratan de entender la realidad, pues obviamente para conocerla y sobrellevarla. La magia representa una fe implícita, al igual que la ciencia, pero real y firme en el orden y la uniformidad de la naturaleza, ¿no? También la ciencia trata de entender la realidad, trata de categorizarla y obviamente de entenderla y, bueno, en el caso de la ciencia, modificarla. En el mito no sé si funciona igual de modificar, pero sí pasa por este proceso, ¿no? De organización de la realidad y obviamente para la sobrevivencia. El mito muestra una estructura doble, tanto conceptual como perceptual. Entonces, el mito lo que nos proporciona es un modo de percepción, o nos explica el modo de percepción y de la imaginación mítica, la cual no debemos comenzar con una crítica de ambas hecha desde el punto de vista de nuestros ideales teóricos, como lo hizo el psicoanálisis y otras teorías de conocimiento y de verdad, sino acoger estas cualidades de la experiencia mítica en su inmediato carácter cualitativo. Es decir, entenderlas desde, o tratar de entenderlas desde esa concepción o desde esa perspectiva que se le dio a esta cuestión mítica, ¿no?
El mito no constituye un sistema de credos dogmáticos, es dinámico y no es estático, ¿no? Y un poco hace relación con la religión, que de cierta forma es dogmática. El mito, a diferencia de la religión, esta es una de las diferencias, es que este es dinámico y no es estático, como lo es, por ejemplo, la religión, ¿no? Que es dogmática y es estática. Y vamos a ver también otras distinciones. Un ejemplo también claro de entender el mito desde esta perspectiva objetiva lo hizo Durkheim. No es la naturaleza, sino, bueno, y la perspectiva de Cassirer, o lo que menciona más bien Cassirer de Durkheim, es que no es la naturaleza, sino la sociedad del verdadero modelo mítico. De cierta forma esto tenía razón, pero también coadyuvó a entenderlo desde una perspectiva prelógica, ¿no? Como una de las formas o de las expresiones prelógicas, el mito. Entonces, Cassirer lo que dice es que describe el pensamiento mítico como un pensamiento prelógico, aunque Durkheim lo entendía como, o trataba de entenderlo desde una lógica. Cassirer dice que este es un pensamiento prelógico. Si buscas causas, no son lógicas ni empíricas, son causas míticas. También lo que se trataba de entender sobre el mito es que había que entender la constitución de la naturaleza para entender los mitos, ¿no? Entonces, esa es una de las refutaciones que hace Cassirer sobre esta concepción, de estas concepciones iniciales sobre el mito. Si bien lo que dice Durkheim en un primer momento sobre estas formas sociales del mito es algo que Cassirer utiliza, también comenta que, bueno, no están ni en la lógica y tampoco en la empiria, ¿no? La cuestión de las causas, sino que simplemente son causas místicas. Todos los intentos de intelectualizar el mito, de explicarlo como expresión alegórica de una verdad teórica o moral, han fracasado por completo. Lo que nos menciona también es que el sustrato real del mito no es el pensamiento, sino es el sentimiento. Y esto conlleva esta constitución simbólica, porque el pensamiento está muy relacionado con estas cuestiones de la lógica, de la categorización, de la organización, y el sentimiento está más relacionado con la actividad, la emoción y la relación, también con el pensamiento, pero de una forma mucho más, podemos decir, espontánea. Entonces, la unidad de sentimiento representa uno de los impulsos más fuertes y profundos del pensamiento primitivo. Y es una característica del mito. Es sentida como un todo continuo que no admite decisión ni distinción tanjante. Y esto es importante porque por eso el sentimiento que involucra todo y involucra una perspectiva mucho más holística, sin lógica, eh, sin esta lógica más relacionada con lo racional, es una cuestión que tiene que ver con esta perspectiva de la continuidad del todo, ¿no? Es decir, de una organización colectiva, de un acercamiento con la naturaleza, o más bien de una fusión del ser humano con la naturaleza, porque es un todo continuo, ¿no? Es un poco como la perspectiva, por ejemplo, de los murales de Cacaxtla, ¿no? Que está la milpa y las mazorcas son cabezas de los lugareños, ¿no? ¿Qué significa esto? Una continuidad. Y esta continuidad, por eso dice, sin distinción tajante ni escisión. Hay una continuidad de la vivencia humana después de la muerte. Por eso no había como la perspectiva central sobre la muerte en este momento. No estaba tan enfatizada ni tan pensada como lo es en estas sociedades más modernas, ¿no? Que implica la muerte y implica como el fin, ¿no? En este tipo de sociedades implica la continuidad de la vivencia, pero de otras formas, ¿no? Por eso hay podemos decir que hay una continuidad, ¿no? Como aquí lo menciona, no solamente con la naturaleza, sino también con la cuestión de la vida y la muerte y la fusión que existe en esta perspectiva sobre
el ser humano y la naturaleza, es una fusión, y porque hay una continuidad en los ciclos. Y hay una perspectiva colectiva, por eso no se habla ahorita de ética en la cuestión mítica, del mito, porque no hay una cuestión individual, ¿no? De cómo actuar frente a otros, sino pensada desde uno, ¿no? Pensada a partir de la persona, por eso se habla de la ética, sino podemos decir, un precepto colectivo que si lo rompes, tiene que ver con el tabú, que si lo rompes te castigarán los dioses y obviamente el colectivo, ¿no? Por eso la cuestión del tótem y tabú, no hay como una ética individual, ¿no? Sino hay un castigo colectivo propio de haber roto el tótem perdón, el tabú, ¿no? Y bueno, esta continuidad de la vida tiene que ver también con el tótem, ¿no? Con quién te convertirás, por ejemplo, después de la muerte, o dónde estarás después de la muerte, ¿no? Que hay una continuidad entre vida y muerte. Entonces, lo que caracteriza una vida mental primitiva no es su lógica, sino su sentimiento general de la vida. Y esto, sobre todo, hace mucho énfasis porque no hay una concepción de la muerte como tal, como la entendemos ahora, claro. Estamos acostumbrados a dividir nuestra vida en las dos esferas, es decir, la actividad práctica y la actividad teórica. Su visión de la naturaleza no es puramente teórica ni meramente práctica, es simpatética. Esa es una característica que menciona Cassirer sobre la cuestión del mito. Es decir, brota de la emoción y su trasfondo emotivo tiñe sus producciones de su propio... Ay, no sé qué es aquí, Colo. Es que lo hice en la noche y ya estaba media cansada. Tiñe sus producciones de su propio color específico. Entonces, la vida religiosa y social de las tribus más primitivas se hallan gobernados por concepciones totémicas. El hombre no ocupa un lugar destacado en esta sociedad, sino que forma parte de ella, ¿no? Por eso no hay una concepción individual, hay una concepción colectiva. El sentimiento de unidad indestructible de la vida es tan fuerte e inconmovible que repugna y niega el hecho de la muerte. Y cómo la repugna y la niega a través de la continuidad de la vida en otras formas. La vida del hombre no encuentra límites definidos en el espacio o en el tiempo, se extiende sobre todo el reino de la naturaleza y sobre todo de la historia humana, ¿no? Perdón. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, bueno, todavía hay como, aquí también lo que nos dice un poco Casirer, es que todavía hay como resquicios, ¿no? Del mito en la vida religiosa o en la religión, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el tabú, pero también tiene que ver con esta idea de que cuando llega la muerte se acaba todo, ¿no? Sino que también tiene que ver con esta idea de que hay un después de la muerte, ¿no? Y un poco lo podemos ver, por ejemplo, cuando el Día de Muertos aquí en México, que regresan los muertos a comer, hay una continuidad del concepto de vida. Por ejemplo, otras religiones tienen que ver con la reencarnación, ¿no? Por lo que implica la muerte en el ser humano de terminar con todo. Bueno, pregúntenle a un ateo, qué concepto tiene de muerte, si le da miedo. Eh, bueno, yo conocí, bueno, mi tío, por ejemplo, no, el papá de mi tío era ateo y tardó mucho en morir cuando estaba en el hospital porque tenía miedo a la muerte hasta que comenzó en ese momento a creer pues en lo que tenía en su vida católica religiosa anterior a ser ateo por el miedo a la muerte, ¿no? Era, bueno, lo que me cuenta mi tío es que tardó mucho en morir, más o menos un mes en el hospital y no podía morir por el miedo a la muerte porque no creía en nada, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, bueno, es lo que él dice y lo que implica el hecho de la muerte, ¿no? Que en el mito está muy presente esta concepción de la continuidad de la vida, pero de otras formas, ¿no? Entonces, cuando comienza a ver como esta cuestión ya más adelante sobre la muerte, comienza a haber un miedo a la muerte, ya que ya vamos viendo cómo
se va permeando de cuestiones religiosas, ya no tan míticas, ¿no? Y comienza, por ejemplo, a surgir los ritos funerarios, ¿no? Que encontramos, bueno, en todas partes, hacia el mismo punto. El temor a la muerte representa sin duda uno de los instintos humanos más generales y más profundamente arraigados. En esto no hay diferencia radical entre el pensamiento mítico y el religioso, como el dogmático del segundo y el dinámico del primero. Entonces, una de las características y diferencias entre estos pensamientos es lo dogmático de lo religioso y lo dinámico de lo mítico, ¿no? Es una de las diferencias. Los dos se originan en el mismo fenómeno fundamental de la vida humana. Entonces vamos a ver que hay un miedo en la cuestión de la muerte. Sin embargo, en el mito, bueno, hay una serie de elementos que le proporcionan al ser humano una serie de explicaciones de más allá de la muerte, ¿no? Como es este proceso continuo de la vida después de la muerte como otras formas. Y lo religioso, bueno, tiene que ver, sobre un ejemplo, con la religión católica, ¿no? De vivir bien para estar bien en en el otro mundo, ¿no? Es decir, portarte bien aquí, sacrificarte aquí para vivir en abundancia en el otro, en la otra vida, bueno, en el otro mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es una de las características en las que coinciden, que es esta cuestión del miedo a la muerte, entre el pensamiento mítico y el religioso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta cuestión porque ya más adelante es sobre la demarcación de la psicología cultural. Vamos a hablar un poco sobre ella ahorita. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar un poco lo que es Casirer, sobre esta distinción que hay en su interior entre la cuestión mítica y religiosa, ¿no? Y ya un poco lo habían comentado los compañeros, las compañeras, sobre que lo que todavía existe en la religión de mítico es esta cuestión no solamente de la muerte, sino que hay la concepción también del tótem, ¿no? Es como no podemos decir, no podemos hacer como esta cuestión de se traslada, sino que todavía en su interior están algunos elementos míticos en la perspectiva religiosa, ¿no? Y obviamente pues trae consigo ciertas coincidencias, como esta cuestión de lo simpatética, que es un trasfondo de la emoción, y lo emotivo, ¿no? De la expresión. Hay otro concepto, bueno, y también habla sobre esta cuestión de la solidaridad en la vida de las formas míticas. Hay otro concepto que no escribí aquí, pero que está en el texto. Déjenme ver si lo encuentro. Mm, que que también me pareció importante, pero ya no lo veo. Bueno, de todas formas, el siguiente lunes vamos a ver un repaso muy general de esta parte. Y también quisiera entrar a esto. Bueno, esta lectura no se las mandé, pero ya para dar inicio al siguiente parcial y para darnos una idea de qué relación tiene la psicología cultural y cómo ha surgido esta cuestión de la psicología cultural, para introducirlo, voy a comenzar, bueno, se los voy a mandar de todas formas, pero me gustaría tocarla antes del siguiente, de que comencemos el parcial para ir introduciendo algunos elementos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar con Casirer. El siguiente lunes, o la siguiente clase más bien, si hubiera alguna duda o comentario, bueno, se podría hacer antes del examen y ya que puedan realizar el examen. Entonces, bueno, la demarcación de la psicología cultural de Ángel Aguirre
Aquí nos menciona como una serie de procesos y elementos que se dieron al interior para configurar una psicología cultural y cómo la podemos estar diferenciando de otras psicologías, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que hay demarcación tanto académica, pero también práctica. Entonces, la psicología académicamente y de cara a explicar el comportamiento humano parece haber dado la espalda a la cultura para adoptar una perspectiva casi exclusivamente biológica, que es entendida aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la psicología, sobre todo la psicología que va siendo como la científica, le da la espalda al concepto de cultura por su complejidad y obviamente por su poca visibilidad empírica de lo que es cultura. Sin embargo, es fundamental el concepto de cultura. La cultura, perdón, la que da sentido, es la que da sentido a la conducta humana, es la que nos ayuda a entender el sentido de la conducta humana. Por eso es necesario replantear la psicología, al menos desde la doble dimensión biológico-cultural, y de ahí la importancia de fundamentar antropológicamente la psicología a través de la construcción de una psicología cultural. Entonces, fíjense cómo aquí lo que menciona Aguirre es fundamentar la psicología desde una perspectiva antropológica. El gran problema de la psicología biologicista es el de tratar de reducir un comportamiento humano histórico y simbólico en una mera consideración naturalista. ¿Cuáles son las características de esta psicología? Pues lo histórico y lo simbólico, ¿ok? De la psicología cultural. ¿Por qué una psicología cultural? Dice el autor. El prometedor proyecto fundamental de Wundt de construir en paralelo una doble psicología, es decir, tanto biológica y cultural. Recuerden que cuando se fundó esta cuestión de la psicología fue desde Wundt, pero desde una psicología biológica, pero en Wundt habían las dos psicologías, la biológica y la cultural. Puede decirse que fracasó en la segunda mitad del siglo XX, pues académicamente la psicología se empeñó a darle espalda a la cultura en beneficio casi exclusivo de una perspectiva biológica. De no ser por la obra de Freud y el movimiento antropológico Cultura y Personalidad, la marginación de la cultura en la psicología hubiera sido total. Recuerden su clase de antropología que con la obra de Freud se funda este movimiento antropológico Cultura y Personalidad y es el que le da sentido y le da revuelo a la psicología. Más aún, una propuesta existencial que posaba por una psicologización de la medicina, donde la perspectiva psicosomática era central, ¿no? Hemos pasado a una medicalización de la psicología en términos de neurología, farmacología. Ya no se escucha al enfermo, se le procesa a través de escalas y cuestionarios que interpretan racioménicamente la enfermedad, ¿no? Entonces, comienza a ser entendida la psicología desde esta perspectiva médica, desde esta cuestión psicosomática como lo elemental y obviamente pasando por una medicalización de la psicología en términos de neurología y farmacología, ¿no? Y entonces ya no se le escucha, ya no se le da sentido al ser humano, sino que ahora se le escucha a través de su enfermedad, ¿no? No propia del sentido del ser humano. Entonces, el hombre es un ser que ha superado el determinismo instintual, ¿no? Del instinto, que aquí hubo mucho una discusión en este momento sobre si el ser humano era instintivo, si tenía impulsos, todo esto, que tiene que ver más con una cuestión biológica. Sin embargo, la psicología cultural lo que comienza o se comienza a gestar es a partir de estas críticas que se le hacen a estas perspectivas. Entonces, se le tendría que pensar desde un sentido biográfico histórico al ser humano, bueno, aquí habla de hombre, intencional, trascendente, que se constituye un mundo o cosmovisión en el que habita y que no puede ser interpretado en su comportamiento al margen de su realidad simbólica. El comportamiento humano en sí y en cuanto humano no es comprensible al margen de la cultura. Y hay una cita del autor. La voy a leer como tal. El deseo de hacer una psicología científica universal
al estilo de la medicina, un tratado de cardiología es universal para toda la humanidad y hasta, en muchos aspectos, para 10 mamíferos superiores, para los mamíferos superiores, perdón. Ha llevado a prescindir del análisis transcultural. Sabemos que el comportamiento psicológico basa su significado en la cultura y sin referencia a ella carece de sentido. Sabemos también que tanto en la medicina psicosomática como en la psicopatología en general, los síntomas son construidos por el paciente desde el marco cultural al que pertenece su comunidad. Por eso, querer diagnosticar con listados de síntomas, escalas, test, etc., realizados desde la perspectiva reductora, unidimensional y etnocéntrica de una cultura concreta imperante a todas las personas de las más variadas culturas, puede ser un claro ejemplo de violencia científica. Por lo tanto, el hombre como animal cultural se comporta culturalmente y fundamenta simbólicamente su comportamiento. Entonces, se comporta culturalmente y funda simbólicamente su comportamiento. Creemos que es necesaria la formulación de una psicología cultural que reoriente a la psicología académica y que considere la psicología cultural no como una disciplina parcial de la psicología, sino como el fundamento mismo y la perspectiva nuclear de la psicología misma, ¿no? Entonces aquí el autor propone que la psicología cultural sea el centro de explicación de todas las psicologías para poder entender el comportamiento humano desde una perspectiva simbólica. No reneguemos de las aportaciones biológicas y fisiológicas en la explicación del comportamiento, pero deben de estar subordinadas a la esencial dimensión cultural desde la cual toma sentido la conducta humana. Por eso deberá admitir la urgente necesidad de incorporar metodologías cualitativas, las únicas capaces a veces de aprender en profundidad el sentido del comportamiento humano. Entonces, incorporar las metodologías cualitativas es una perspectiva o es una forma metodológica más característica de la psicología cultural. Al abordar la construcción de una psicología cultural, proponemos como punto de partida el estudio de la triple demarcación histórica, académica y teórica. Este es, para el autor, para Aguirre, la triple demarcación que comienza a hacer de la psicología cultural es la histórica, la académica y la teórica. O sea, a nivel histórico, cómo se fue configurando, cómo está en la academia y cómo está en las teorías. Bueno, esa es una parte de este texto. Vamos a ver estas demarcaciones más adelante, pero quería hacer como énfasis en esta distinción de lo que es la psicología cultural, ¿no? Para ir relacionándolo con todo lo que vimos de Cassirer y darle sentido a lo que vimos de Cassirer. Entonces, voy a dejar de compartir. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Sí estaba compartiendo pantalla, creo que sí, ¿verdad? No, no estaba No, compartiendo. profe. ¿De No, verdad? profe. Ah, bueno, ya se los expliqué así.